Hola, bienvenidos a la Soleta de Arte en Cocina. El día de hoy una de mis recetas favoritas que son polvorones de naranja. Por ahí hay una marca muy conocida que tiene unos polvorones de naranja que a mí en lo personal me encantan, pero siempre me gusta hacer las versiones caseras. Entonces hoy se las comparto, espero que la disfruten tanto como yo. Comenzamos ya con la receta. Vamos a comenzar extrayendo la ralladura de nuestras naranjas. Necesitamos una cucharada de ralladura de naranja y es bien importante que las naranjas estén muy bien lavadas. Si son orgánicas, mucho mejor. Y recuerden siempre extraer la ralladura al último momento. Una vez que tenemos lista, la vamos a reservar y vamos a comenzar a batir. Voy a batir primero lo que es las dos mantecas. Voy a agregar aquí un poco de manteca de puerco. Pueden hacerlo únicamente con manteca vegetal, como ustedes prefieran, pero a mí me gusta ponerle un poquito de manteca de puerco porque le da muy rica consistencia. Y primero voy a comenzar acremando las dos mantecas. Una vez que ya está lista, voy a agregar aquí el azúcar y junto con el azúcar la ralladura de naranja para que se vaya impregnando muy bien el sabor a naranja. Una vez que ya está cremado, voy a bajar un poquito la velocidad y voy a comenzar a agregar los huevos uno por uno y en cuanto se integra agrego el siguiente y después las dos yemas. Recuerden que todos los ingredientes aparecen en la descripción del video. Ahí les dejo un enlace que los va a llevar a encontrar la receta completa. También aparecen conforme los voy agregando en la parte de abajo de la pantalla. Y por último también les recuerdo que si les aparecen los subtítulos, únicamente ustedes los pueden desactivar desde su celular o computadora. Apagamos un poquito para remover, porque recuerden que la mantequilla siempre se nos queda en los extremos. A veces en este punto la masa se ve un poco cortada, no se mortifiquen, es completamente normal y ahorita que agreguemos la harina se va a incorporar todo. Voy a agregar ahorita ya el polvo de hornear y la harina. Cuando la masa ya se une y forma como una bolita, en ese punto ya está la masa lista. Una vez que tenemos ya entonces nuestra masa lista, la vamos a volcar a nuestra mesa de trabajo y le vamos a dar una ligera amasada para asegurarnos que esté todo muy homogéneo y muy bien mezclado. Una vez que juntamos ya nuestra masa, ya está homogénea, la voy a partir por la mitad y con una mitad voy a empezar a formar un rollo redondito de 4 centímetros de diámetro aproximadamente. El diámetro del que haga yo mi rollo, de ese diámetro van a ser mis polvorones. A mí me gusta hacer los polvorones no muy grandes, así un poquito chiquitos. Entonces este diámetro yo creo que son unos 3 centímetros, es el que a mí me parece perfecto. Entonces ya tengo aquí una charola y voy a empezar a cortar mis polvorones
y los voy a empezar a acomodar en mi charola. Y les voy a dar un poquito de forma redonda, ya en la charola. Perfecto, entonces ya están aquí listos mis polvorones. Se van a ir al horno aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Vámonos ya para el horno. El horno, como siempre, a 180 grados centígrados. Ya están aquí listos los polvorones. Duraron 15 minutos, pero siempre recuerden que cada horno es diferente. Estos polvorones de verdad quedan deliciosos. Ya ven que llevan un poquito de manteca de puerco, pero la verdad no se percibe y lo que hace es aportarles mucha suavidad. Quedan súper ricos. Aquí los tengo listos ya. Voy a poner unas naranjitas con cuat. De repente, siempre la cáscara aporta sabor. Cuando las naranjas están cerca, están presentes, aportan mucho sabor. Y así quedaron ya listos nuestros polvorones. Miren nada más qué belleza. Son ideales también para la gente que le gusta emprender y le gusta hacer negocio con la repostería. Es una receta muy, muy buena para eso. Espero que la disfruten mucho. No dejen de compartir los videos, de dejarme sus comentarios. ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué recetas les gustaría ver en el canal? Y también de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.